Bona vesprada, buenas tardes. Eh, Me corresponde a mí moderar esta mesa que reconozco que me resulta complicado, porque es como hablarle al muro de Berlín, ¿no? Eh, y claro, es chungo. Pero en fin, se hará lo que se pueda, como siempre. No otra cosa es lo que hacemos todos. Eh, Presentaré a los que van a intervenir. Yo soy Manuel Alcaraz, soy profesor de Derecho Constitucional de esta universidad. Agradezco a los organizadores que eligieran Alicante, agradezco a mi decano, que se ha marchado, que, digamos, delegara en mí un poco el trabajo. Creo que algunos me conocéis, yo fui conseller de Transparencia en la primera legislatura de la Generalitat Valenciana y supongo que eso es el único mérito que me asiste para poder decir alguna cosa. Yo quería hacer una reflexión, o dos reflexiones brevísimas. Una es que reiteradamente decimos, y yo voy a insistir, en que nos encontramos en una materia nueva. Si bien es verdad, cuando hablamos de buen gobierno, que como ustedes no ignoran, ya hay pinturas en Siena del siglo XIV donde hablan de buen gobierno. Luego, muy nuevo, muy nuevo, muy nuevo, no debe ser. Lo que pasa es que a lo mejor no nos hemos puesto de acuerdo en qué significa eso de buen gobierno. Y como tantas veces sucede, uno de los enemigos de la transparencia y del buen gobierno, nos conformamos con una frase muy bonita antes que tratar de buscar un significado denso e intenso. La segunda reflexión es algo que yo compartía con mi equipo cuando era conseller en muchas ocasiones y que me gustaba explicar, ¿no? En la ciudad democrática ha crecido en los últimos años el barrio de la transparencia, de la integridad, de buen gobierno, queramos llamarlo. Y está bien, es un barrio que ha ido creciendo, que tiene muchas casitas. Lo que sucede es que probablemente está muy desorganizado. Está muy desorganizado. Y no es bonito, ¿eh? No es bonito. Pero probablemente no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Pues porque probablemente la planificación de lo social solamente se consigue cuando puede planificar en frío. Y en estas materias, eh, muchos de ustedes también tienen responsabilidades, saben que nunca hay tiempo de trabajar en frío. Siempre se trabaja bajo algún tipo de presión. Siempre se trabaja en caliente. Por eso seguramente el tema primero de este congreso sea el de cambios y reformas ya y la necesidad cuando tenemos una legislación efectivamente, como se ha reiterado, muy reciente. Seguramente no hay ningún tema, salvo la educación, que en España vaya a haber más cambios. Eso seguramente debe decir algo. Probablemente porque estamos aprendiendo, probablemente porque es un reflejo, la transparencia no deja de ser un simple espejo, un reflejo de los tiempos de incertidumbre por unas cosas o por otras, o probablemente porque también hemos ido legislando alejándonos o digamos pensando en el Estado, pero no exactamente en qué tipo de Estado, cuál es el tipo de Estado constitucional al que se nos requiere o en el que se nos requiere que desarrollemos el buen gobierno. No sé, básicamente un Estado social en crisis, no solo España, evidentemente, sino conceptual. Yo creo que ese avanzar en estas reflexiones es reflexión jurídica, reflexión para algunos moral, reflexión para mí fundamentalmente política, esencialmente política. No puede ser o no podemos permitirnos que esto caiga en una especie de algo que se deja en manos de unas definiciones técnico-jurídicas sin abordar la profundidad de las cuestiones. Bien, para hablar de esto van a intervenir tres personas. Con algunas he tenido el honor de colaborar y de trabajar, en algún caso, como el de Lorenzo, de que me controlara como miembro del Consejo de Transparencia, en el orden que voy a decir. Rafael Rubio, que tiene cierta urgencia para marcharse, es doctor en Derecho Constitucional con premio extraordinario, profesor titular, director del Grupo de Investigación sobre Tecnología y Democracia en la Universidad Complutense de Madrid. Ha impartido clases de posgrado en más de 30 universidades de todo el mundo, Georgetown, Harvard, George Washington University o la Escuela Superior
Santa Ana. Fue subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en colaboramos en alguna cosa en España, y actualmente es miembro de la Comisión de Venecia, Comité Académico de la Red Mundial de Justicia Electoral y también del Consejo de Transparencia y Participación de la Comunidad. Vamos a darnos un máximo de 20 minutos para que haya la posibilidad, intentando acabar a las 6, porque empiezan ya los grupos de trabajo, por si alguien también participa. Cuando quiera, Rafa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Me quito la mascarilla. Bueno, la idea, como vamos a hablar de innovaciones legislativas o de transformaciones legislativas sobre el gobierno abierto en general, adelanto, sin hacer spoiler, que hemos dividido los temas para, bueno, para tratar de evitar estar pisándonos y así ya abarcamos más y con algo más de, o sea, con más profundidad de lo que sería hablar todos de lo mismo. Entonces, en este reparto a mí me ha tocado la reforma del lobby, que es, o sea, la legislación del lobby, que es un tema que de alguna manera, pues en algunas comunidades autónomas se ha abordado dentro de la ley de transparencia. No es así, como saben, en la legislación nacional. Y por tanto, pues cuando se habla de la reforma de la ley de transparencia a nivel nacional no entra el tema del lobby, salvo como se propone incluirlo. Entonces, o sea, lo tratamos como tema aparte y en 15 minutos voy a tratar de hacer un esbozo de dónde están, pues, de cómo está la situación actual y cuáles pueden ser las perspectivas, ¿no? Simplemente lo pongo brevemente en contexto. Yo cuando empecé a trabajar sobre el lobby en el año 1996, hace 25 años, la regulación del lobby en España pues ni existía ni se la esperaba, por decirlo de alguna manera. O sea, no había habido un cierto movimiento en el año 91 tras el escándalo de Juan Guerra, que pues, estaba vinculado pues, al tráfico de influencias, y que se vinculó de alguna manera al lobby, pero no era un tema que se planteara en serio regular, a pesar de que ya se habían aprobado dos proposiciones no de ley prácticamente por unanimidad en la que se instaba al gobierno a legislar, pero no hubo prácticamente ni intentos. La materia, no solo en España, sino a nivel mundial, durante los siguientes 15 años ha estado prácticamente dormido. Y es a partir del año 2010, 2011, promovido o impulsado principalmente por la OCDE, donde se produce una ola regulatoria del lobby en todo el mundo, que ha llevado a que en los últimos 10 años se aprueben más de 25 legislaciones a nivel mundial vinculados con el lobby. En España esta tensión regulatoria, por decirlo de alguna manera, al no reflejarse en una regulación nacional, ha derivado hacia regulaciones autonómicas para tratar, en mi opinión, para tratar de cubrir pues, el hueco, generando ciertos problemas de integración para el futuro. Pero hoy en día Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid y de alguna manera Asturias y Navarra tienen regulación sobre los grupos de interés. Incluso ha llegado a ciertas regulaciones en ciudades como Madrid, que tiene su ordenanza propia que regula el funcionamiento de los grupos de presión y su registro propio, como veremos después. En este último plan de gobierno abierto, el gobierno se compromete a regular la materia en lo que supone el enésimo intento de regulación del lobby en España. Y a eso me voy a referir de una forma más o menos breve. El avance mínimo que el gobierno ha hecho en esta materia en torno a la consulta pública ante proyecto de ley y cuáles son las propuestas que se han presentado en ese proceso. Y en una derivada que no está incluida dentro del plan de gobierno abierto, que es la reforma del reglamento del Congreso para regular un tema muy específico, que de hecho es el objeto de mi tesis doctoral, que son los grupos de presión parlamentarios, entendidos como un fenómeno distinto al del lobby en general, una interpretación pues, basada en la necesidad de la separación de poderes y la autonomía parlamentaria, pero que puede tener problemas, que también puede ofrecer problemas internos. En ese contexto, señalo brevemente y para tener una idea cuáles son los elementos básicos de una regulación del lobby, en mi opinión. En primer lugar, y quizás es anecdótico, o parece anecdótico, pero en mi opinión no lo es del todo, la denominación. Hay todo tipo de denominaciones para referirse a los grupos de presión. En España tenemos una propia, que sería la del cabildeo, pero no tiene una gran concepción ni académica ni jurídica.
pero bueno, se habla de grupos de interés, de grupos de presión, de lobbies, pues casi depende de la intención con la que se menciona la materia. En segundo lugar, ¿cuál es el objeto de la regulación? Y aquí, en mi opinión, es uno de los elementos más importantes que acaban condicionando el resto de la regulación. Durante mucho tiempo, y siguiendo la escuela norteamericana, desde el año 1946, la regulación del lobby se ha centrado en el sujeto. Se definía el lobby como una organización con determinadas características y se sometía a la regulación a esa organización que cumplía esas características. En los últimos tiempos, y sobre todo siguiendo la estela chilena, hay cierta tendencia a tratar de centrar la regulación del lobby en la actividad y no en la organización. ¿Por qué? Porque centrarte en el sujeto y no en el objeto ha generado, en mi opinión, grandes lagunas normativas que han provocado que algunas de las regulaciones aprobadas alrededor del mundo durante estos años sean inútiles por la cantidad de vacíos que tienen. El ejemplo más evidente es el de la Unión Europea, donde en los últimos 10 años se ha modificado, se está intentando modificar por cuarta vez el registro del lobby porque ninguna de las respuestas ofrecidas durante estos 10 años han sido suficientes, en mi opinión, entre otras cosas, por el problema a la hora de definir el objeto de la regulación. Una vez que te centras en el sujeto, como hace la mayoría de las regulaciones, y esto es lo que encontramos en la propuesta de la reforma del reglamento del Congreso en España, hay otro segundo debate sobre si hay que cubrir solo a las organizaciones profesionales, a los que hacen lobby de manera profesional, si hay que cubrir a cualquier otra organización que trate de influir en la toma de decisiones, y eso nos llevaría muy lejos. También entramos en este campo del sujeto en la exclusión de determinados organismos, como ocurre, si no me equivoco, en la Comunidad Valenciana, que excluye los organismos constitucionales o que tienen rango constitucional por entender que son una forma distinta de participación en la vida política que no deberían estar sometidos a la regulación del lobby. En la Comunidad de Madrid también pasa lo mismo y, de hecho, el único caso que hemos tenido hasta ahora era un ejemplo de un sindicato que había pedido unas reuniones y que por eso no estaba sometido a la ley. En tercer lugar, el gran elemento de regulación del lobby es la instauración de un registro. Y todas las regulaciones del lobby acaban, menos la chilena, que de alguna forma lo hace de manera indirecta, pero todas las regulaciones del lobby a nivel mundial se centran en el establecimiento de un registro que lo que busca es dar transparencia a quién y al cómo se realizan este tipo de actividades de influencia, ya sea en el Poder Ejecutivo o en el Legislativo, pero todas las legislaciones se centran en la existencia de un registro. Ese registro, desde un punto de vista normativo, también ofrece determinados conflictos o decisiones que hay que tomar. En primer lugar, si es obligatorio o voluntario, y aunque hay una, en mi opinión, prácticamente unanimidad sobre la necesidad de que el registro sea obligatorio, la realidad es que a la hora de regular casi siempre acaba siendo voluntario por determinados motivos. Y a partir de aquí entramos, desde el punto de vista del registro, en un elemento territorial que es el problema que les señalaba al principio, ¿no? Que es qué hacemos con la existencia de múltiples registros que no se hablan entre ellos y hasta qué punto esto para el ciudadano y también para los propios grupos de presión supone un inconveniente, incluso en ocasiones insalvable. El ejemplo más claro de por qué esto no funciona está en la ley catalana, donde se establece la necesidad de un registro, se establece la obligación de crear un registro en cada municipio y después de 2 años, no, inicialmente, bueno, se modificó después, ¿no? Bueno, pues inicialmente, en mi opinión, bueno, no, luego, pero se establece inicialmente, o si me he equivocado, pero vamos, yo pensaba que es unos registros prácticamente para todos los municipios y que yo sepa se reformó después y se estableció la posibilidad de que existiera un registro único al que se asociaban los distintos registros, pero vamos, a lo mejor no es del todo así. En cuarto lugar, además del registro, que es un elemento común a todos ellos, pues en la gran mayoría aparece un código, o sea, aparecen los códigos de conducta como elementos aplicables en algunos lugares a los propios grupos de presión, en otros lugares tanto a los grupos de presión como a los funcionarios o a los poderes públicos, establecen una serie de obligaciones que en ocasiones producen sanciones, o cuyo incumplimiento en ocasiones produce sanciones y en otras ocasiones no. Junto al código de conducta, cuando se refiere a los funcionarios públicos, en ocasiones se habla del tema o sea, se establecen limitaciones dentro de las leyes de lobby sobre puertas giratorias e incompatibilidades. En ocasiones estas limitaciones aparecen fuera de esta regulación. Como decía,
El incumplimiento del código de conducta en ocasiones produce sanciones, que sería el sexto elemento que debe formar parte, en mi opinión, de cualquier regulación. Y por último, y cada vez con más fuerza, se introducen dos elementos que, en mi opinión, son claves y que han pasado a formar parte de toda regulación, en mi opinión, moderna, que tiene que ver con la transparencia de las agendas de los poderes públicos y con lo que llamamos huella normativa o de acción pública, ¿no? Son dos elementos que se centran también en la transparencia, que ponen el foco no tanto en la labor de los grupos de presión, sino en la labor de aquellos que reciben sus actividades y que de alguna manera, en mi opinión, sobre todo la huella normativa, ayudan a entender el proceso de toma de decisiones públicas, tanto a nivel legislativo como a nivel ejecutivo, generando algunos conflictos, especialmente para las asociaciones de lobistas, que tienen que ver con la confidencialidad de esa documentación entregada y hasta qué punto puede hacerse pública sin límites o debería estar sometido a determinados controles. Esto en España, y voy acabando, ¿en qué se traduce? Pues se ha traducido en distintas, a lo largo de la historia se traduce en distintos intentos. El primero de ellos fue la intención de constitucionalizar la regulación de los grupos de presión a través del artículo 77.3 y 77.4 de la Constitución, que propuso Manuel Fraga en la ponencia constituyente y que nunca salió adelante. Después, como he dicho, el tema durmió durante muchos años y han sido los últimos años cuando se han sucedido las propuestas de reforma. Esas propuestas de reforma casi siempre, sin alguna excepción, partían de una separación clara entre la regulación de los grupos de presión parlamentario y los grupos de presión del poder ejecutivo. Y actualmente en España nos encontramos en esa situación. El Congreso de los Diputados está discutiendo, de hecho creo que se votó la semana pasada, dos propuestas de reforma del reglamento, una del Partido Socialista y otra del Partido Popular, que tienen algunos elementos en común, pero, pero no, o sea, no son lo mismo, por decirlo de alguna manera. Y el Ministerio de Administraciones Públicas puso en marcha una consulta pública del anteproyecto de ley, llevó a cabo determinadas reuniones con expertos en el marco del plan de gobierno abierto, que era donde estaba previsto, y si no me equivoco, parece que eso en los últimos meses, con el cambio de ministro, pues creo que está más parado. Un breve comentario de cada una de las propuestas, ¿no? La propuesta de reforma del reglamento, que como digo es fruto de la necesaria separación de poderes que lleva a regular de manera distinta pues, aquellas actividades que se desarrollan dentro de las cámaras y las que ocurren dentro del Poder Ejecutivo, durante mucho tiempo ha estado paralizado porque se metía dentro de una bolsa enorme, que es la de la reforma del reglamento del Congreso y del Senado, que hacía que se paralizara, porque es tan grande la cantidad de reformas que entran dentro de esa bolsa, producía la parálisis. Ya en la legislatura anterior se llegó al acuerdo de sacar el tema del lobby de la propuesta de reforma integral y es en el camino en el que se presentan estas dos propuestas. En mi opinión, la propuesta del PSOE es mucho más completa, tiene algunos defectos curiosos que, por ejemplo, la definición del lobby de una manera, en mi opinión, súper indeterminada, en la que se centra en la pretensión de influir. Un concepto que, en mi opinión, es tremendamente subjetivo y difícil de objetivizar, ¿no? Y que tiene que ver con esto que decíamos antes de la definición del sujeto y no del objeto, ¿no? Bueno, hay otro principio que en mi opinión es relevante y es novedoso, que es la introducción del principio de igualdad, que es algo que recoge ya la legislación chilena y que en mi opinión forma parte del futuro de la regulación del lobby, pero en mi opinión la propuesta del Partido Socialista introduce el principio de igualdad de manera equivocada, porque pone el peso del principio de igualdad en los grupos de presión y no en los representantes públicos, que son los únicos que tienen poder suficiente para recibir de manera igualitaria a todos aquellos que quieran intervenir o participar en un proceso de ley. Un grupo de presión poco puede hacer para que el resto de los grupos de presión participe, que más allá de vengan ustedes, o sea, no tiene esa potestad, ¿no? Entonces, sin embargo, lo establece como una de las obligaciones de los grupos de presión, en mi opinión, de manera equivocada. El Partido Popular tiene una propuesta mucho más, voy a decir, simple, que a veces parece que es una especie de contraponer la propuesta inicial, una propuesta distinta, pero que está mucho menos elaborada y que, en mi opinión, deberían estar destinados a entenderse en una ponencia conjunta en la que se pudieran debatir, presentando algunas de ellas como enmiendas
y llegar a un acuerdo, porque sí que creo que en ambas hay un acuerdo general. Sobre la consulta pública del proyecto de ley, ya termino para cumplir con el tiempo. Eh, el número de participantes fue muy escaso, participaron 29 participantes y esto puede ser relevante, de las que 18 eran organizaciones privadas, 5 organizaciones públicas y 6 particulares. En gran medida, como se dice muchas veces, los más interesados en la reforma del lobby o en la regulación del lobby suelen ser los propios lobistas, ¿no? Y entonces ejercen su labor o ejercen su trabajo para hacerlo. Esto genera una paradoja curiosa que en el debate constituyente español está muy presente y que a veces puede parecer contraintuitivo, pero que es una realidad y que y que se ve en los debates parlamentarios. Los lobbies siempre han sido los principales interesados en regular el lobby. Y aquellos que más reacios son a la introducción del lobby en la vida democrática han sido partidarios durante mucho tiempo de no regularlos, pensando que regularlos supone una especie de legitimación del trabajo del lobby y que por tanto era mejor dejarlos fuera del marco jurídico sin ni siquiera dedicar a regulación. Sin embargo, los lobbies, la legitimación que les supone la regulación, pues les da carta de naturaleza, incluso desde un punto de vista de la actividad que desarrollan y del negocio, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, ese sello de calidad que da el hecho de estar sometidos a una regulación, en gran medida, pues es un impulso para su labor. Y de hecho, es un hecho que en los últimos 10 años el sector del lobby en España ha crecido de una manera espectacular en facturación, en número de empleados, o sea, se ha convertido en un verdadero sector económico. Eh, Como decía, hay 29 participantes que presentaron 151 propuestas. Pero cuando uno empieza a introducir o a estudiar esas 151 propuestas, se da cuenta que las propuestas son muy genéricas y en ocasiones contradictorias y que giran en torno, y por eso he hecho la introducción inicial, a los conceptos de los que les hablaba antes, ¿no? Pues al hablar del registro, algunos plantean que sea obligatorio, otros que sea voluntario, pero no hay un elemento de definición claro de uno u otro. A la hora de hablar de qué sujetos están obligados, pues el número de excepciones es enorme y suele coincidir con el de los proponentes de este tipo de propuestas. Eh, pero parece, o podemos decir, que de alguna manera, bueno, aparecen de una forma recurrente, y por esto lo señalaba antes, tanto la agenda como la huella de acción pública de las que hablábamos antes. O sea, son dos elementos en los que hay una gran coincidencia y una gran repetición. O sea, son muchos los actores que hacen propuestas y que plantean que se introduzcan estos dos elementos en la regulación del lobby. Y como digo, al menos las noticias que yo tengo, desde el mes de julio, donde se celebró la última reunión, el tema parece que está, pues de momento parado, ¿no? Bueno, simplemente acabo aquí. He querido hacerles o sea, no, como una visión general de un problema muy específico que a veces nos parece demasiado concreto, pero que tiene cierta repercusión, en mi opinión, porque se inserta dentro de un tema importante que es el de la participación política, y también porque suele convertirse en un elemento que sin un marco adecuado, sin una comprensión adecuada, pues resulta fácil la crítica y los ataques, por así decirlo, al funcionamiento de la política como consecuencia pues de la existencia y de las actividades habituales de este tipo de grupos que buscan influir en la vida política. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, va a intervenir ahora Elisa de la Nuez Sánchez Cascado, una persona muy conocida, escritora en medios y conferenciante habitual, que muchos de ustedes sin duda la conocen. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, abogada del Estado, ha desempeñado diversos cargos en el sector público y privado. Por ejemplo, fue fundadora de la empresa de consultoría y claves, es secretaria general de la Fundación Hay Derecho, miembro del Consejo Asesor de SADE, abogada en ejercicio de GC Legal y desarrolla también una actividad docente amplia tanto en la Universidad Complutense de Madrid como en ICADE, SADE, como en CEU o en la Universidad de León y UNIA. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y yo, siguiendo un poco lo que decía Rafa, hemos hecho un poco una división y voy a dedicarme a dos aspectos que están dentro del plan del gobierno abierto, el cuarto plan del gobierno abierto,
como es lo referente a la protección de los denunciantes de la corrupción y también la reforma de la ley de incompatibilidades del sector público. Quería hacer primero una referencia que me parece también interesante, que dentro de este plan de gobierno abierto se contemplan muchas normas que están, digamos, relacionadas entre sí por algo que yo llamaría ese idea de un sistema de integridad, ¿no? En el sector público. Por tanto, no los podemos ver como aspectos diferenciados, sino como elementos que están relacionados. Y esto entronca con otra reflexión que me preocupa un poco, que lo he comentado con algunas personas esta mañana, que es el hecho de que en la mayor parte de estas medidas venían impulsadas o tenían que venir impulsadas por el Ministerio que, digamos, ahora ha quedado integrado dentro de Hacienda, lo cual pues puede suponer alguna complejidad porque claramente eran medidas que tenían un responsable, un agente muy claramente dentro del plan de gobierno abierto y que ahora veremos hasta qué punto el Ministerio de Hacienda lo tiene como prioridad o puede tener la misma sensibilidad. A mí particularmente me preocupa porque creo que no es lo mismo, digamos, tener un ministerio específico para estas cuestiones como el que había que ahora ser una parte del Ministerio de Hacienda. En cualquier caso, como digo, son patas de un mismo sistema de integridad, con lo cual no las podemos ver como elementos, digamos, independientes. En el plan normativo del Gobierno sí he visto que está previsto, y como impulsor el Ministerio de Justicia en este caso, la transposición de la Directiva 2019/1937 de protección de denunciantes de corrupción, pero no he visto nada relativo, como si está en el plan de gobierno abierto, a una posible reforma de las incompatibilidades en el sector público o de la ley de incompatibilidades de altos cargos, con lo cual no sé hasta qué punto esos compromisos del plan de gobierno abierto, luego, como digo, no están, por lo menos en el plan normativo que ha publicado el gobierno. Son reflexiones un poco en relación con esa preocupación de hasta qué punto existe o puede existir un menor compromiso o impulso político de estas medidas que desde luego son esenciales. Y sin más, empiezo con la primera parte, que es la relativa a la transposición de la directiva de los denunciantes de corrupción. Y como he preguntado, sabéis mañana dónde estamos, ¿no? Bueno, pues estamos al parecer en que esto salió de la Comisión General de Codificación, donde se hizo un grupo de expertos para la transposición de la directiva en febrero, y por lo que me han dicho, no se sabe muy bien nada más, o por lo menos los expertos que estaban en la comisión no han vuelto a saber nada. Yo aquí voy a mezclar un poco mi parte de activista de la Fundación del Derecho con la parte jurídica, porque ese es un tema que en la Fundación conocemos muy bien. En la Fundación hemos entrevistado, hemos trabajado con denunciantes de corrupción y sabemos pues, cuáles son las carencias, cuáles son los problemas que tienen y conozco también la directiva y, por tanto, qué es lo que necesitarían estas personas para realmente estar protegidas, ¿no? Y la primera reflexión es básica. No hay una normativa estatal de protección de los denunciantes de corrupción. Existen algunas a nivel autonómico, algunas funcionan razonablemente si hay una organización, una autoridad que lo garantice, como es el caso, por ejemplo, de la Agencia Antifraude de Valencia. En otros casos, por lo menos lo que nos cuentan los denunciantes, es que no existe o no tienen la capacidad jurídica o la capacidad en términos de recursos. Por ejemplo, nos hablan de la Agencia Antifraude de Cataluña como un supuesto donde los denunciantes de protección no tienen garantías. Existen también otros modelos o agencias que se están montando ahora o más recientemente. En fin, tenemos, como suele pasar con el Estado autonómico, una pluralidad de situaciones con algunos modelos que funcionan mejor, otros que funcionan peor y no tenemos un modelo estatal. ¿Y esto por qué es relevante? Porque, claro, hay muchos denunciantes que, si son, por ejemplo, denunciantes de entidades del sector público estatal, lo cual es bastante frecuente, sencillamente no tienen dónde ir. O incluso siendo denunciantes a nivel autonómico o local en una comunidad autónoma, si en esa comunidad autónoma no existe una normativa o una autoridad, digamos, de garantía, pues están en la misma situación. Con lo cual, la queja, por así decirlo, general es que están absolutamente desprotegidos. Como digo, desde la Fundación de Derecho llevamos bastantes años ya trabajando en este tema hasta el punto de que se nos ha adelantado Europa, que esto sí que también es interesante, porque uno pensaba ya por el 2015-2016, cuando empezamos con estos temas, que bueno, nosotros como no íbamos a tener aprobada una normativa nacional antes que la Unión Europea, y no ha sido así. Es decir, vamos tan lentos y hemos arrastrado tanto los pies que al final tenemos antes la directiva europea que una normativa a nivel nacional, lo cual, bueno, pues bienvenido sea, ¿no?
La directiva europea, lógicamente, se refiere a denuncias en el marco de infracciones del derecho de la Unión Europea. Pero la voluntad claramente es que cuando los Estados miembros hagan esa transposición puedan aplicarlo a las infracciones, y ahora veremos un poco el concepto de infracción del derecho nacional. Y otra idea también importante es que la directiva se concibe como un suelo, es decir, hay unos mínimos que deben tener toda la normativa nacional, pero evidentemente uno puede ir más allá y hacer una protección más amplia si quiere en ese aspecto, ¿no? Entonces, el problema de los denunciantes de corrupción básicamente es el problema de que están denunciando a sus propias organizaciones. Es decir, realmente son funcionarios, empleados públicos, en nuestro caso prácticamente todos los que hemos trabajado con ellos son empleados públicos o funcionarios públicos, a veces algún cargo electo también puede ocurrir, que están denunciando a su propia organización. Esto es normal porque tienen conocimiento de problemas de corrupción, de mala gestión, directamente de algún posible delito, porque trabajan en esa organización. Muy frecuentemente temas de contratación pública, muy frecuentemente también temas de decisiones de cargos políticos que no respetan los procedimientos establecidos o que claramente se hacen para favorecer a un determinado partido o a determinadas personas y, por tanto, el primer problema que tienen es cómo denunciar dentro de mi propia organización cuando son los responsables de esa organización, en buena medida, los que pueden sentirse afectados o, digamos, de alguna forma, sí, son los que pueden estar preocupados por esa denuncia, ¿no? De ahí que el principal problema es el de lo que llaman los canales internos de denuncia. Los canales internos de denuncia, y esto sí que, digamos, es prácticamente unánime, no se consideran fiables allí cuando existen, que no siempre existen, por los denunciantes de corrupción, porque, en primer lugar, consideran que va a ser conocida quiénes son, es decir, no se protege su confidencialidad. Y lo peor, porque esos canales van a servir para que los posibles responsables, digamos, que están afectados por esa denuncia, vamos a decirlo así, conozcan quién es el denunciante e inmediatamente inicien actuaciones de represalia, ¿no? Y esto, como digo, es prácticamente general en todos los casos que hemos visto, sin que haya como he dicho, ningún tipo de protección por otro lado. Yo creo que esta idea es muy importante porque la directiva sí parte de que debe darse algún tipo de preferencia, o que lo razonable es que se vaya primero a un canal interno que además se establece con carácter obligatorio para empresas privadas y entidades públicas, empresas privadas que tengan, o entidades públicas de más de 50 trabajadores, o entidades públicas que tengan, o ayuntamientos o entidades locales que tengan más de 10.000 habitantes, pero claro, pensando que ese canal es efectivo, ¿no? Y lo que nosotros nos estamos encontrando es que lo que nos dicen es que los canales no son de fiar, los canales internos, por esos motivos, y que en todos los casos, insisto en todos los casos, porque en todos los casos las personas que han usado canales internos se han visto con problemas. Por tanto, la preferencia, y esto entronca un poco con la idea de la garantía que comentaba esta mañana, no reconocer derechos si no hay garantías suficientes, la preferencia es que haya un canal externo de denuncias y que ese canal externo lo lleve una autoridad independiente, una autoridad que esté desvinculada de la organización. Esto la directiva lo permite y lo prevé expresamente, aunque no define exactamente quién tiene que ser esa autoridad competente. Podría ser el modelo, como he dicho antes, que tenemos en algunas comunidades autónomas, una autoridad independiente que tiene los recursos, los procedimientos suficientes para hacer esa labor. Y menciono de nuevo la Agencia Antifraude de Valencia, porque creo que es el modelo que se puede seguir y que funciona razonablemente bien. Porque, como digo, esa sería la garantía de que estas personas puedan acudir a un canal externo que respete esta confidencialidad, que no les vaya a dar problemas, que vaya de alguna forma a protegerles contra la represalia. Y luego queda también la posibilidad, también establecida la directiva, por supuesto, de acudir a los medios de comunicación a donde sea. Pero yo creo que esta idea de los problemas que plantean los canales internos es muy importante, y de cara a la transposición de la directiva, así lo hemos hecho notar cuando nos hemos podido reunir, nos hemos reunido bastante con grupos y partidos políticos, es hacer hincapié en que necesitamos canales externos potentes y tutelados por autoridades independientes si queremos que esto funcione, o por lo menos, insisto, esto es lo que nos dicen los denunciantes a partir de su experiencia.
Y luego necesitamos también todo lo que es digamos, la cobertura de denunciante frente a las represalias. Las represalias en la directiva se conciben como cualquier medida de cualquier tipo, puede tener carácter profesional, pero incluso carácter personal, y desde luego, de nuevo, en nuestra experiencia hemos visto absolutamente de todo. Por supuesto, desde hacerte la vida imposible desde un punto de vista profesional, ceses cuando es posible, te quitan la productividad, te quitan las competencias, te quitan el despacho, en fin. Todos los que somos empleados públicos sabemos toda la panoplia, ¿no? de, digamos, posibles represalias, incluida cuando era posible también el cese. Pero también preocupan otras cosas que yo creo que son muy importantes, que es, por ejemplo, todo lo referente a los aspectos reputacionales, ¿no? Porque lo primero que se hace con una persona, digamos, que hace este tipo de denuncias es intentar digamos, deslegitimarla, acabar con su reputación. Y esto en sitios pequeños, que muchos de los denunciantes son denunciantes, por ejemplo, en entidades locales, esto es fácil de hacer, ¿no? Porque, digamos, te estás enfrentando, esto yo creo que hay que insistirlo, con la propia organización, muchas veces con sus máximos responsables tienen una capacidad que un empleado o un funcionario solo no tiene, ¿no? Insisto mucho en los costes reputacionales porque, aparte de todos los costes profesionales, para muchos denunciantes a veces esto casi es la parte más dura, ¿no? De esto de cómo te persiguen desde este punto de vista, insisto, en sitios pequeños, esto es importante. Otro aspecto también muy interesante de la directiva, que también es fundamental, es el hecho de que se va a presumir que cualquier, digamos, afectación que has tenido en tu esfera profesional o incluso personal, si has hecho una denuncia, es consecuencia de esta denuncia, por tanto se desplaza la carga de la prueba. Esto también es muy importante porque también estos denunciantes se enfrentan a procesos normalmente muy largos, bien sea por despidos o por intentar digamos, recuperar su puesto de trabajo o sus funciones y todo lo que sea ayudarles a que no tengan que demostrar que no son ellos los que han incurrido en algún tipo de problema, algún tipo de infracción, sino que todo esto les pasa a consecuencia de una denuncia, evidentemente también es fundamental. Además, adicionalmente, también prevé la directiva, y eso también es otra cosa que nos han dicho que es muy importante, todo lo referente a las medidas cautelares. Los procedimientos tardan mucho, a veces pueden tardar años y estas personas necesitan que se les proteja con carácter previo y, por tanto, que en este entorno donde puede haber una represalia con un carácter muy, digamos, rápido se adopten estas medidas cautelares que les permitan la protección. Otra cuestión también importante de la directiva y también muy demandada, que cuando hay una digamos, vulneración de la confidencialidad, vamos a decirlo así, como consecuencia de una denuncia, esto no puede dar lugar a ningún tipo de sanción, ningún tipo de procedimiento. Esto también está recogido en la directiva, es decir, que esto también es un clásico, ¿no? Cuando haces una denuncia de este estilo, inmediatamente te van a ir a por ti porque ha habido una vulneración del deber de confidencialidad, se va a abrir un procedimiento sancionador, un procedimiento disciplinario. Esto también está recogido para que no pueda ocurrir. Más cosas de los denunciantes de la corrupción, todo lo referente al tipo de protección que deben recibir. Muy importante, aparte, como lo que he dicho, la protección básica es la protección contra las represalias, con la idea del principio de indemnidad, es decir, no puedes estar peor después de haber hecho una denuncia que antes de haberla hecho, está la idea, garantía de indemnidad. A consecuencia, evidentemente, de esa denuncia, pero también la idea de que debes recibir todo el asesoramiento necesario, de forma muy relevante el asesoramiento jurídico. Muchas de estas personas no conocen, digamos, cuáles son las normas, cuáles son los procedimientos, muchos de ellos, lógicamente, no son juristas. Esa idea de que tienen que tener un asesoramiento jurídico, primero, como me decían algunos, para saber dónde nos metemos, qué podemos esperar, y luego también a lo largo de este procedimiento, porque no se nos olvide que ellos van a tener que defenderse a su costa, es decir, pagando sus abogados y sus procuradores, mientras que la administración normalmente se está defendiendo, siempre digo lo mismo, con el dinero de los contribuyentes, es decir, pone los medios de la administración, de la organización, de que se trate al servicio de esa organización contra el denunciante. Por tanto, ese aspecto también es importante. Y luego también otro aspecto fundamental también es muy demandado, está el tema de que les pase algo cuando hacen
digamos, a los responsables de esa persecución, ¿no? Y eso la directiva también lo contempla sanciones, tanto por el hecho de haber adoptado represalias como por el hecho de haber, digamos, levantado esa confidencialidad o identificado al denunciante, cualquier tipo de conducta en contra del denunciante. Esto debe dar lugar a una serie de sanciones. Y por último, también lo que se establece, que también es muy demandado, es algún tipo de, o unas normas básicas de procedimiento, de forma que el denunciante que inicia este proceso esté en cualquier caso al tanto de lo que pasa con su denuncia, de qué trámites se están haciendo, se tiene que tener informado. Eso también es importante porque muchos denunciantes también se quejan de que a veces pierden un poco el control o no saben muy bien qué ha pasado con esa denuncia. Esto sería lo esencial, bueno, y una idea también esencial que me he dicho, y qué se denuncia, ¿no? En principio se puede denunciar, como decía, en el marco de la Unión Europea, de la Directiva de la Unión Europea, cualquier infracción en sentido muy amplio, ¿eh? No tiene que ser un delito, no tiene que ser una infracción administrativa, puede ser, digamos, cualquier vulneración de la norma, ¿no? Del ordenamiento jurídico, pero, como digo, en transposición a derecho nacional puede hacerse la transposición a derecho nacional, entendiendo lo mismo, ¿no? Que cualquier tipo de vulneración, no necesariamente infracción administrativa, no necesariamente un delito, sino cualquier vulneración del ordenamiento jurídico es denunciable. ¿Y por quién? Pues básicamente por aquellas personas que tengan algún tipo de relación. Esto también es importante porque la directiva amplía mucho el colectivo de los denunciantes. Normalmente sabemos que son personas, como decía antes, que trabajan o son empleados o tienen algún tipo de vinculación con la organización, pero con carácter general pueden ser desde personas que hayan trabajado en prácticas, desde personas que sean subcontratistas de alguien que esté contratando con esa administración. Es decir, que se amplía mucho el marco de posibles denunciantes y de los hechos. Esto con respecto a la directiva. Voy un poquito justa, si me dejas 5 minutitos. Bueno, sí. Bueno, y por último, por terminar, me parece que es una norma absolutamente esencial. Llevamos muchísimo tiempo desde la sociedad civil reclamando esto. Si tienen tiempo de ganas, pueden consultar en la web de la Fundación Hay Derecho, donde tenemos entrevistas con denunciantes de corrupción, tenemos un informe sobre denunciantes de corrupción para que vean un poco hasta qué punto esto es importante y lo que pasan estas personas, en definitiva, por defender los intereses de todos. Y brevemente, en 5 minutos, también quería hablar del otro tema que no está en el plan normativo, pero que me parece también muy interesante, porque sí está en el plan de gobierno abierto, que es, digamos, lo que sería la reforma de las incompatibilidades en el sector público. Y aquí, de nuevo, como decía, esta es otra parte del sistema de integridad público que se refiere, hablaba también antes Rafa, ¿no? Es el tema de las puertas giratorias, es el tema de los conflictos de intereses, y yo creo que algo que también merece la pena tener muy en cuenta cuando hablamos de integridad en el sector público, ¿no? Aquí yo quizá lo que llamaría un poco la atención es sobre, de nuevo, sobre las garantías que tiene la regulación. Tenemos una regulación, bueno, yo no diría que sea laxa, sino que, bueno, pues tiene, a lo mejor puede mejorarse y ser un poquito más estricta, pero lo que no tenemos son garantías de que la regulación se cumpla. Esto es una cosa que nos suele ocurrir. ¿Por qué? Porque básicamente quien tiene que velar porque esta regulación se cumpla es la Oficina de Conflictos de Intereses, y la Oficina de Conflictos de Intereses que tiene independencia porque es una Dirección General del Ministerio de Hacienda y tiene los recursos suficientes, de forma que el control que hace de los conflictos de intereses, que es un control que hay que hacer caso por caso, siempre digo lo mismo, esto no tendrá que ir viendo en cada caso si hay un conflicto de interés o no, el alto cargo, bueno, pues es un control puramente formal y puramente basado en la declaración que hace el propio alto cargo. ¿Esto por qué no sabemos? Porque hemos hecho un estudio y hicimos las preguntas a la Oficina de Conflicto de Intereses y nos reconocieron que ellos tenían que hacer ese control en base a las declaraciones del propio alto cargo. Dicho de otra forma, el propio alto cargo, que tiene un periodo de incompatibilidad de 2 años después del cese, y puede, durante ese periodo puede irse a una organización, a una empresa, a trabajar, tiene que hacer esa declaración de lo que va a hacer y la oficina le puede o no dar el OK. Pues bien, como digo, ese control es puramente formal, basado en esa declaración, y esto ha dado lugar a que ha habido casos donde se han denunciado problemas de puertas giratorias y de incumplimiento de incompatibilidades en los periódicos, por ejemplo, que no habían sido detectados por la oficina, sencillamente porque, digo, no tiene esa capacidad, ¿no? Para ver realmente lo que está detrás. Y otra cuestión que también creo que habría que reformar, aparte de darle de más medios y más recursos a la oficina y, por supuesto, más independencia,
es otro aspecto que me parece muy importante, que es lo que se llama el sistema de alerta temprana de conflicto de intereses, que regula la Ley 3/2015, que es a la que estoy refiriendo, de altos cargos. Porque, claro, el conflicto de intereses se puede producir durante el ejercicio del cargo, no solo cuando se sale del cargo, ¿no? Que es a lo que antes hacía referencia. Y el problema es que este sistema de alerta de detección temprana de conflicto de intereses no funciona. Y de nuevo sabemos que no funciona porque lo hemos mirado y lo hemos preguntado. De hecho, es un sistema en que el propio alto cargo, que viene, por ejemplo, del sector privado y que va a trabajar en el sector público, hace la consulta, ¿no? Yo voy a trabajar en esto, ¿qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer? ¿Debo abstenerme o no debo abstenerme? Y la pregunta que hicimos a la oficina fue sencillamente ¿cuántos altos cargos habían consultado? Y la contestación fue nadie había consultado, por tanto nadie al parecer, o todos estaban convencidos de que no tenían ningún posible conflicto de intereses. Y tampoco que sepamos hay ningún procedimiento en las organizaciones, que también está previsto en la propia normativa, donde la propia organización, donde viene, digamos, una persona de fuera, del sector privado, establece algún tipo de protocolo para decir esta persona sí o no debe intervenir en estos supuestos o en estos otros, ¿no? Por tanto, yo creo que todo el sistema preventivo, que yo siempre soy muy partidaria de todo lo que son controles preventivos de conflictos de intereses, sencillamente, como digo, no funciona. Y insisto mucho en esa idea de que el conflicto de interés, además, es que hay que verlo por caso, es decir, no es una cuestión general. Tal y como está definido en la ley, el conflicto de intereses es básicamente que el alto cargo no obtenga un beneficio particular o evite un perjuicio, digamos, para su propia para su propio patrimonio o para sus intereses de naturaleza económica o profesional. Por tanto, como digo, esto es una cosa que hay que ver caso por caso en función de cada organización, en función de cada alto cargo, y por tanto requiere inevitablemente unos recursos suficientes para, digamos, comprobar hasta qué punto eso es así o no es así. Y por eso yo creo que todo lo que sea reformar la legislación, si es que, como digo, alguien se anima en algún momento, más allá de la regulación, que existe la regulación, puede ser mejorable. A lo mejor hay que incluir también, a veces se habla mucho, ¿no?, de los altos funcionarios que al no ser altos cargos no tienen ese régimen de incompatibilidades, y se podría perfectamente añadir y parecería razonable hacerlo en muchos supuestos, pero toda esta regulación, si no tenemos una garantía suficiente, pues probablemente lo único que contribuiría es a tener todavía más normas con un grado de incumplimiento muy mejorado. Muchísimas gracias. Sí. Ahora que vayamos así rápido, pero además tú ya te tienes que ir, ¿no? Bien, vamos ahora con Jorge Tino, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Entre el año 2000 y 2019 fue magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Es vocal del Consejo de Transparencia de la Comunidad Valenciana desde 2015 y en relación con eso fue también vicepresidente del segundo foro de Gobierno Abierto de España. Es desde el 2020 director del Observatorio de Información Digital del Sector Público. Es director del área de privacidad de Odiseye, Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, coordinador y presidente de la Asociación Nacional Red ¿cómo lo leíste? De especialistas en Derecho de las TIC, Premio INAM del Ministerio de Defensa, Premio Extraordinario de Doctorado, Premio de la Ciudad de las Ciencias, máster en Derechos Fundamentales, licenciado y diplomado de Estudios Avanzados en Ciencia Política de la UNED, aparte de doctor y licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Ha escrito 10 libros, coordinado otros 14 y ha publicado 134 artículos y capítulos científicos. Impartido más de 370 ponencias y conferencias sobre libertad en Internet, administración, protección de datos, gobierno abierto e inteligencia artificial. Sigo, si no haberlo puesto. Es profesor invitado en Konstanz, en Alemania, desde 2004 y diversas universidades colombianas. Otras cosas, es profesor honorario de la Universidad Nacional de Colombia. Investigador principal desde el 2004 de 15 proyectos de investigación y director del primer máster oficial de Derecho y TIC y de título de especialistas
en protección de datos. Hay más cosas. Me callo, pues si no, no va a tener derecho, no va a tener tiempo a hablar y no podrá sumar otra ponencia. Así que cuando quieran, muchísimas gracias, Manuel. En efecto, vamos justos de tiempo y Google resuelve todas esas cosas. Muy buenas tardes. Bueno, los 150 personas que están a ese lado de la pantalla, nos conseguimos quitar la pantalla de delante. Y especialmente a los que lo hacen, siguen esto andando, haciendo deporte. Es como lo hago yo y es como creo que es la única manera de prestar atención, porque si no, uno hace mil cosas más. Y sobre todo, saludos a todos ustedes que están ahí presentes y creo que es un gusto poder vernos. Han invertido el orden, con lo cual me toca levantar un poco la sesión porque uno se cansa, no estamos acostumbrados a este tipo de actos. Espero en estos 19 minutos y medio que me quedan, pues no solo entretenerles, sino transmitirles este reparto de papeles corresponde un poco las propuestas legislativas, el panorama legislativo relativo a la ley de transparencia. La ley de transparencia, como saben ustedes, pues ya tiene un rodaje importante, pero sí que hay un compromiso de la Alianza del Gobierno Abierto de hacer una reforma de la ley dentro del cuarto plan y creo que es buen momento para hacerlo. Ya tenemos una ley intermedia, ni buena ni mala, más bien regular, pero creo que también les transmitiría la idea que esta mañana más o menos se ha dicho. A mí me gustaba cuando se programa ya antiguo, porque ya me estoy haciendo antiguo, y decía menos samba y más trabajar. ¿Y en qué sentido lo quiero traducir? Pues que, bueno, la ley no está mal, pero lo que más importa, como se ha dicho esta mañana, es que se haga efectivo. Y para que se haga efectiva una ley, pues hace falta que la ley pues, mejore también algunos aspectos, pero también el caldo cultivo, donde me gustaría recordarles a ustedes dónde está la mejor ley de transparencia del mundo, que no es la de México. ¿Es muy buena y siempre es la mejor? Pues no, es la de Afganistán, que no sé ya si seguirá vigente, no sé qué marco jurídico tienen ahí, pero no tenían uno mucho mejor para aplicar. Entonces, no se trata de buenas leyes, sino también de un caldo cultivo de cultivo en los elementos básicos de la cultura dentro de las administraciones y de la ciudadanía. Y en eso, pues yo creo que esta ley también ha hecho sus efectos. En estos años creo que hemos cambiado, como la canción, como hemos cambiado, pues creo que está cambiando bastante la sociedad y la administración, poquito a poco, pasito a pasito, vamos mejorando. No obstante que en estas mejoras, que creo que se pueden plasmar en lo que a los juristas nos compete, creo que un punto de partida es modular las obligaciones para las administraciones locales, sobre todo, y algunos sujetos obligados específicos. Porque si no, viviremos en la irrealidad del incumplimiento masivo por una serie de administraciones que no tienen la capacidad de hacerlo. También estas reflexiones generales, voy a hablar de unas cuantas reflexiones generales, algún apartado sobre transparencia activa y derecho al acceso. Finalmente, sí que me gustaría señalar pues, que es momento también de trabajar con cincel fino. Ya estamos lejos de proclamaciones, todos estamos convencidos, esto del gobierno abierto es estupendo, la transparencia maravillosa, pero bueno, ya tenemos no solo la ley estatal rodada, tenemos ya más de una docena de leyes estatales, tenemos algunos reglamentos municipales muy interesantes, tenemos 2 reglamentos de desarrollo destacables, el valenciano, que se anticipó a casi todos, y creo que una ley estatal debería copiar algunas cosas, y el de Cataluña, muy reciente, que creo que es muy positivo, y de hecho creo que la ley debe incorporar algunas de las mejoras que han hecho tanto las leyes autonómicas, que hay de primera, de segunda y de última generación. En Valencia vamos a dar la segunda vuelta ya. Hemos de incorporar lo mejor de las leyes autonómicas y de estos reglamentos. Y sin ningún complejo. Y quizá no aprender mucho de ese no aprobado reglamento estatal, que la verdad que sorprende lo poquito que aporta en tantos años de elaboración ese reglamento estatal de desarrollo de la ley. Bien, ¿qué regular? ¿Quién y cómo? Bueno, esto es derecho fundamental, es derecho fundamental, la vieja historia. Yo creo que dependería de una estrategia legislativa posible. Y hacer una ley orgánica a veces es mucho más complicado de hacer una ley no orgánica. Quizá una solución sería pues, aprobar una ley ordinaria y complementarla con una ley ordinaria en algunos aspectos, o si no, pues una ley orgánica en la que muy posiblemente casi todo sería no orgánico. ¿Qué elementos esencialmente habrían de ser orgánicos? Los vinculados, sobre todo temas de disposición adicional primera, que debería pasar a ser artículo 1, no dejarlo más importante para el final. Y en este tema de disposición adicional primera, pues relacionado con estas cuestiones de ley orgánica, pues regular que el ejercicio del derecho de acceso, el último capítulo sobre temas de acceso a información es un capítulo sobre los derechos fundamentales de acceso a la información pública, que cada día son más. No solo los concejales, los parlamentarios, los representantes sindicales,
tienen un derecho fundamental o algo muy con eso, sino que la mayoría de los casos de acceso a la información pública vinculados con interés público, pues suele ser ejercicio de la libertad de expresión de información según la doctrina del Tribunal Europeo. Entonces aquí sí que al menos se podría hacer un apaño, si no se quiere entrar a saco con algo muy complejo. En España el Tribunal Constitucional y muchos juristas no están convencidos, pero sí que regular por la conexidad, es decir, la supletoriedad de la Ley General de Transparencia respecto a estos supuestos especiales. Pero eso sí, con la llamada técnica del espigueo. Es decir, no apliquemos una ley de transparencia ordinaria a los que tienen un derecho superior, para entendernos. No aplicación de límites, no aplicación de causas de inadmisión, por ejemplo. O si se aplican con mención expresa de una interpretación muy restrictiva de los mismos y de una especial intensa protección. Creo que esto, al menos si lo dice una ley, ya importa. El intérprete, cuando aplica la Ley General de Transparencia a estos supuestos, pues si sabe que ha de tener unas gafas de interpretativas diferentes, pues lo puede tener en cuenta. Creo que en la línea que ya hizo Navarra o que ya propuso inicialmente Valencia, la autoridad de control ha de ser competente en todos los supuestos de acceso a la información pública siempre que el cliente lo quiera. Y eso lo ha de dejar claro la ley, así lo considero yo. Está claro que es un debate abierto aquí en España, pero creo que es lo que corresponde. También, aunque ya no hablamos de derechos fundamentales, creo que hay que hacer una mención expresa de que la legislación general de transparencia es aplicable a los interesados en un expediente y a figuras afines, y también hacer mención expresa de que es aplicable incluso a expedientes abiertos y solicitados por terceros, es decir, es acceso a información pública. Creo que, eso sí que es más difícil incluso, que haya una ley orgánica. Deberíamos tener una nueva ley de secretos oficiales. En abril se habló de ello. He buscado en Google hoy y dice el gobierno bloquea la nueva ley de secretos oficiales, con lo cual supongo que seguiremos igual, pero creo que es insensato tener dos regímenes jurídicos separados como en esta materia. Secretos oficiales ha de haber, sin duda alguna, pero coordinado con la legislación actual. En términos generales, que no me quiero extender mucho, el Tribunal Supremo, por suerte, ya el Constitucional lo había dicho a nivel competencial, pero ya el Supremo ha dejado claro que solo la ley puede regular límites al acceso a la información. Y no solo a los derechos fundamentales de acceso a la información, sino al acceso general. Esto lo ha de plasmar una ley. Creo que es interesante y también en supuestos específicos. Y en especial cuando hay menciones en las leyes a la confidencialidad. Y es muy habitual que se mencione que habrá confidencialidad, pero eso no dice nada. Entonces, que no sea un reglamento que acabe implicando límites al derecho al acceso. También es un tema complejo, pero que una ley básica estatal debe resolver y dejar claro, es que la ley básica estatal es el mínimo común denominador legislativo. Expresión de Conde Pumpido en su voto particular en la sentencia 104 del silencio negativo positivo de Aragón. Y yo creo que las leyes, esto es parte verdad, pero también voy a matizar. ¿Qué quiero decir? Las leyes autonómicas no pueden ignorar las causas de inadmisión, no pueden ignorar límites del derecho de acceso, porque ahí se están protegiendo derechos de otras personas, como pueda ser protección de datos u otros intereses. Pero sí que ha de haber un marco que permita a las leyes autonómicas mejorar el régimen jurídico de la libertad del derecho de acceso, pero sin enfrentarse a la legislación básica estatal. Lo suyo es que la legislación básica lo deje un poquito más claro. Bien, algún elemento general, como luego no me dará tiempo, se ha hablado hoy, tema sancionador. El tema sancionador no es el camino, las sanciones no son el camino, pero son un camino. Y cuando los ayuntamientos normalmente, no solo la Radio Televisión Española, en el caso de Samuel Parra, que es para reclamar al cielo, se ríe y se oyen las carcajadas una vez cierras la puerta de tu resolución de que des acceso a la información pública, y hay casos, si ya no queda otro camino, que es la sanción. Entonces hay varios modelos. La Agencia de Protección de Datos, que no funciona mucho, pero es declarar la sanción de una administración, o si no, intentar personalizarla e incluso, como en algunos países de Europa, sanciones económicas no hay que excluirlas del todo. Lo que pasa es que personalizarlas es bastante complejo, pero de cara al ciudadano de ese ayuntamiento, que le puede costar 15, 20.000 euros el que se rían de los consejos de transparencia, etcétera, etcétera, pues creo que sí que puede generar una dinámica que lleve al cumplimiento de las resoluciones de los consejos de transparencia y otras cuestiones que pueden ser sancionables. No es el camino, pero es un camino, porque hoy por hoy no tenemos un régimen sancionador efectivo en ninguna comunidad autónoma. Creo que las autoridades independientes
deben ir más allá de solo poder instar, que es lo único que podemos hacer en algunas comunidades autónomas, sino que incluso pueden tener alguna competencia en algunos supuestos al menos. Bien, respecto de transparencia activa y otro ámbito general, más allá de genéricas proclamaciones, que está muy bien, la transparencia en el diseño. Conocemos la privacidad del diseño, pues la transparencia del diseño es muy importante y no solo se ha de quedar en un principio en el artículo 2 de una ley, sino que tiene que transponerse y proyectarse a nivel legal y reglamentario en cuestiones muy interesantes, porque la transparencia no es el final de un expediente, que debe ser luego a lo mejor ser público o acabar en un portal, sino debe ser el primer paso del dato y luego del documento. Y entonces solo hay que hacerles más caso a los documentalistas, porque normalmente pues, nos aburren a todos, con perdón, pero son los que más saben de esto. Y entonces, cuando llegan las comparecencias legislativas, se ven los bostezos de los senadores, senadoras y diputados y diputadas cuando habla el documentalista, pero es que la verdad, la transparencia está en sus manos. Necesitamos que el archivo único del 155 de la Ley 40 se programe para que pase luego a portales de transparencia, una serie de información o a la posibilidad del ejercicio del derecho de acceso, por poner un ejemplo. Se necesita, como siempre se reclama, la gestión documental integral. Algunas leyes ya lo están regulando. Me gusta mucho y hay que anudarlo las regulaciones de gobernanza del dato. El mejor ejemplo, a mi juicio, lo tenemos en Cataluña a nivel regional y también pues tenemos la Oficina del Dato de Barcelona, tenemos la oficina que se está poniendo en marcha en España, que no es solo para la apertura de datos, sino que también desde el minuto cero que puede ser un órgano que conoce un poquito más la materia que se vincula a estas cuestiones. Creo también que, ya hablando de publicidad activa, aquí tenemos a Daniel Cerdán. Daniel Cerdán debe ser combativo, al menos entre las autoridades de transparencia, el que se toma esto en serio. Esto de la publicidad activa. ¿Por qué? Porque a los juristas, con perdón, nos suele aburrir. Porque el derecho al acceso pues, nos da mucho juego, nos sentimos más seguros. Pero seguimos teniendo problemas. ¿De qué? De cumplimiento, especialmente. De evaluación. De momento es irreal. Los consejos de las autoridades de transparencia, normalmente estamos con una mano delante y otra detrás, pues no llegamos al control de las obligaciones de publicidad activa, nada más que por denuncia. Se necesita pues, que estemos más dotados, o si no, que le pase al gobierno, a lo mejor, a dependencias del gobierno, el control del cumplimiento de las obligaciones de portales de transparencia y luego, sobre todo, sistemas de evaluación. El que se ha implantado en Canarias, yo creo que es un muy buen ejemplo, es uno, no es el único, ni mucho menos, pero y creo que por suerte el Consejo Estatal está retomando el tema de la evaluación. Creo que el reglamento estatal debería incorporar en una futura ley los elementos mínimos básicos de la evaluación de portales. De hecho, la aportación del comisionado canario al reglamento estatal, pues creo que es bastante interesante sobre esta materia de la evaluación, el artículo 15 bis que propone. Creo que una ley debería recoger algo mismo y recoger también la existencia de evaluaciones privadas, las de Transparencia Internacional, Acredita, Intra, etcétera, recogerlas al menos para que se sepa de alguna importancia aquí. Bien, sobre transparencia activa, que menos que ese mínimo común denominador estatal determine qué información, pues sobre todo cuándo se ha de actualizar, como mínimo, cuánto tiempo como mínimo se ha de mantener, cuánto tiempo se ha de conservar, hasta cuándo, según el tipo de información, porque hoy por hoy hay una dispersión tremenda que dificulta la implantación de los portales de transparencia. Y eso creo que puede ser objeto de legislación básica. Creo que, por ejemplo, en el camino de la Ley de Castilla y León, que es de las más recientes, pues habla bien de un catálogo de información pública, el reglamento estatal de mapas de contenidos. Creo que es el camino también para el ámbito, para vincularlo a la transparencia activa. Finalmente, en este apartado sí que señalaría, lo repito desde hace años, igual me lo han oído en alguna ocasión, creo que la ley debe regular el acto de desindexar información. ¿Qué quiero decir? Las personas buscamos en Google. Con suerte llegamos a un portal de transparencia. Pero si alguien ha tenido la ocurrencia de darle a un dedito para que Google no encuentre esa información, no aparece. Y eso, hoy por hoy, no es un acto administrativo. No está sujeto a ningún tipo de directrices, etcétera. Creo que algo tan importante para la transparencia como es el acto de desindexar ha de estar sujeto a unos lineamientos, a unas directrices, de alguna forma, para que pueda ser conocido y pueda ser transparente también y pueda ser controlado. Bien, respecto del derecho al acceso, son muchísimas las cosas que tendría que decir en estos 6 minutos que me quedan, pero voy a intentar ceñir algunas, y si no, pues en otra ocasión, en el Centro de Estudios Constitucionales, que estamos teniendo también este foro, intentaré influir en esta dirección. Se ha hablado esta mañana también del tema de identificación.
La ley de Castilla y León, por ejemplo, dice directamente que no será necesario que el solicitante acredite su identidad. La ley valenciana dice que no se le requerirá certificado electrónico. Todo esto está muy bien, pero es que hay una ley básica estatal que no va en esta dirección. Vamos a coordinar un poquito la legislación básica estatal, la ley 39, porque si hay que identificarse, hay que identificarse, y si hay unos medios de identificación determinados por la ley. Y luego, bueno, está muy bien lo del anonimato, creo que es imprescindible. Yo tenía una experiencia de INAP, un curso de TAC de INAP, que pusimos voluntariamente una actividad que era que ejercieran el derecho de acceso, lo hice voluntario, que no se puede obligar a nadie esto, no lo hizo nadie de 60 o 70 que eran. ¿Por qué? Me dijeron directamente por miedo, voy a pedir algo que va a ser mi futuro destino. Es algo que está ahí, es algo que está ahí, pero también ha de haber algunas cadenas. A mí me gusta la regulación de la Ciudad de Madrid al respecto, que solventa algunos supuestos también, y es que aunque no le llamemos derecho de acceso, hay muchas veces que los solicitantes de información piden información que no tiene ningún tipo de sensibilidad, ni protección de datos, ni conflictos del artículo 14, y ahí no hay ningún problema para que alguien lo ejerza diciendo que se llama Super López y ya está, y se te da la información y punto. Si hay que hacer una ponderación con el derecho de protección de datos, quizá lo del anonimato es para pensarlo, o habría que hacer una regulación quizá un poquito más especial. En algunos temas de tramitación, creo que hay que dejar claro, el Supremo lo está dejando claro, pero se puede dejar un poquito más claro en la ley, cuándo hay que dar audiencia a terceros interesados. No se pide una información que puede afectar intereses de terceros. Bueno, ya sabemos en el tema sindical, el Supremo lo ha dejado un poquito claro. Yo creo que al menos no hay que dar audiencia a los interesados cuando se pide información identificativa de personas que trabajan en la administración, salvo excepciones. ¿Por qué? Porque de efecto pues, se va a facilitar y esto retrasa el procedimiento. Hay uno que es interesante en Extremadura que lo han considerado causa de inadmisión, que si hay muchos posibles, si se pide un listado, por decir algo, de propietarios y tener que pedirles a todos su parecer, pues esto bloquea el procedimiento, se inadmite y punto. No sé yo si esta es la solución, pero hay que tenerlo en cuenta para algunos supuestos que realmente hoy por hoy la administración y los consejos tenemos muy claro qué hacer. La ley al menos que dé alguna seguridad. Creo que también es un tema en el que discrepamos. El síndic de Greuges Valencià, no está por ahí Miguel Ángel Blanes ahora, ¿no? Y el Consejo de Transparencia es que el síndic de Greuges nos llegó a decir que era mala administración, del contrario al derecho fundamental de buena administración, el que no, en un procedimiento ante la autoridad de transparencia, no se le dé alegaciones al ciudadano reclamante. ¿Por qué? Porque normalmente la primera vez que la administración dice algo es ante nosotros, entonces él en ningún momento, luego ya viene la resolución y en ningún momento puede contradecir esos supuestos. Yo no creo que haya vulneración del artículo 24 ni mala administración, pero la legislación sí que podría contemplar que en los supuestos en los que la administración hubo silencio y jamás le ha dado razones de por qué no daba información al reclamante, pues que ahí tenga el reclamante una posibilidad de decir, oye, esto que dice el ayuntamiento no es verdad. Porque si no, no hay debate, puede haber allí, no creo que haya vulneración, pero sí que sería interesante. Bien, creo que la ley debe regular no solo el acceso preferente electrónico, sino el derecho electrónico y que justifique cuando no da en formato electrónico la información y que lo justifique porque no está en formato electrónico o no es simplemente un mero escaneado de 10 páginas, un mero tratamiento informático, o porque puede ser una buena justificación porque según el formato que pide, a lo mejor el impacto en derechos fundamentales es mayor. Pero lo que quiero decir es sí derecho a acceso a información en formato electrónico y justificación del por qué no, que no es el modelo actual. También creo que es interesante, tratar muchas cosas que diría, creo que hay que reconocer el derecho expresamente a que la administración a veces, la mayoría es muy buena, lo hacen todo muy bien, pero a veces dicen, no te doy esto porque no lo tengo. Y ya está, y se ha acabado. Y ya no hay nada más que hacer. Pues no, el derecho de acceso a información es, oiga, dígame por escrito que no lo tiene. Dígame por escrito qué ha hecho para buscarlo. Dígame por escrito de que el hecho de que ese informe jurídicamente debería existir, un informe técnico, una acta de una comisión, si jurídicamente debería existir, explíqueme por qué no lo tiene. Y si no lo sabe, pues ya está, pero yo ya me quedo con un papelito que a lo mejor luego me voy a los tribunales. Creo que esto la ley también podría comentarlo, podría incluirlo, este tipo de regulación. Bien, por ir concluyendo, las causas de inadmisión hay que tratarlas como límites a los derechos, con las garantías de los límites a los derechos, y son de hecho los límites más fuertes que existen, tanto en la práctica como teóricamente.
Creo que la información auxiliar de apoyo pues no hay que ligarla nunca al expediente ni al procedimiento. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las actuaciones previas. Cuando hay investigaciones, son actuaciones previas, no existe expediente y entonces el que ha sido investigado, etcétera, etcétera, no puede pedir el acceso al expediente porque no puede haber expediente. Eso habría que aclararse. Es decir, por ejemplo, a mí me han investigado y yo quiero saber, pero al mismo tiempo habría de regularse la protección de denunciantes y colaboradores con la administración, porque hoy por hoy no está regulado y no va de la mano en la transposición de la directiva, no se va a regular. Es decir, si alguien quiere saber quién le denunció, quién declaró en la fase de investigación, sí que debe haber una prevención, porque si no la gente no iría nunca a denunciar ni a declarar si puede haber riesgo real de represalias. Creo que esto hoy por hoy no se está regulando y debe tenerse en cuenta. Creo que hay un criterio ya determinado, y acabo, en muchas de las autoridades de transparencia, es que no puede valer la causa de inadmisión de información auxiliar o de apoyo cuando la información es relevante para la decisión administrativa. Nuestro querido Pepe Molina ponía siempre el ejemplo del post-it, un expediente de contratación. Pones un post-it y dice adjudicárselo a Pepe. Pues en teoría el post-it no sería accesible porque no forma parte del expediente, pero sería determinante de la decisión administrativa. Yo creo que sin duda este tipo de criterios que ya se han ido aclarando por las autoridades creo que han de formar parte de la ley, como también, por ejemplo, temas de correos electrónicos. En Valencia tenemos un caso sangrante que no quieren dar correos electrónicos de un tema que ha costado 4 o 5 millones de euros en la empresa municipal de transportes, pues porque es información auxiliar de apoyo. Pues no, es información relevante y ahora ven una regulación específica que no sea excluyente y que nos lleve hacia la inadmisión. Bien, como podría hablar mucho más, pero ya no toca, ya he superado 21 minutos, que no uno más de los que toca. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Vamos a ver, en la pantalla se han formulado algunas preguntas. Yo creo que hay tres. Yo creo que una ha estado contestada, la que planteaba César Monteza. Ejemplos de represalias contra ciudadanos que hayan solicitado información. Bueno, yo creo que eso sí que se ha hablado tanto de más bien aplicado a denunciantes, ¿no? Porque, claro, yo no conozco, digamos, que se persiga a un ciudadano normal porque tiene una información. Pero creo que las otras dos preguntas sí que pueden tener más interés. Y estamos fuera de tiempo, por tanto, ruego a los dos, si queréis contestar, celeridad. La que me parece más importante, el carácter básico, si sabéis si la ley de grupos de interés tendría un carácter básico en su totalidad. Pregunta. Y la otra pregunta es si la directiva europea regula las denuncias anónimas. Gustavo Fernández. Y pide la opinión de la ponente, en este caso, sobre lo que diga la directiva. ¿De acuerdo? Sí, yo voy a contestar a la segunda. Básicamente la directiva permite que los Estados miembros puedan contemplar las denuncias anónimas, por tanto, la directiva no, pero no impide que el Estado miembro, si quiere, lo haga, ¿no? Por tanto, ese es un debate que quedará para la transposición. La directiva como tal no lo establece como suelo para entenderlo, sino simplemente lo permite si el Estado miembro así lo considera. Por tanto, será un debate ya lo estamos teniendo, ¿no? A nivel de nacional. Y sobre la legislación básica, es que no lo sé si tiene carácter de una legislación básica. Si lo sé. No, a la segunda pregunta, la de la primera pregunta sobre el carácter básico, los ponentes desconocen esa circunstancia. Si ahora algunos de los presentes quieren decir algo o preguntar algo, absolutamente preocupante esa disciplina que va a acabar justo en el minuto en que deberíamos acabar. No va más. Si nadie quiere preguntar, ahora sabéis que se ponen en marcha muchos grupos, que el Congreso sigue. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias
a los que estáis aquí, a los que están al otro lado, mucha gente al otro lado del océano, y que nos íbamos viendo aquí y siga con. Muchas gracias.